Es asombrosa esa escena, ¿verdad? Pero estoy seguro que los que pudieron presenciarlo en vida real, esto ni se le acercaba a esto. Pero lo compartía con ustedes porque quería recordarles que tenemos un Dios grandioso, un Dios majestuoso, todopoderoso, que a donde nosotros no vemos una salida, Él hace una salida. Cuando nosotros pensamos que el enemigo nos tiene atrapado contra la pared, contra una esquina y no tenemos salida, con el simple soplo de su aliento, Él crea una salida. Un Dios que nos libera de la opresión y nos ofrece salvación. Donde pensamos que no hay una salida, Él la hace. Nosotros no tenemos que verla. Eso es lo lindo. Simplemente Él la hace. Así que esta escena fue algo poderosa en la historia. Así que para que Pablo usara este evento para enseñarles algo a la iglesia de Corintio, parece que tiene algo de importancia, ¿verdad? Porque algo le quería enseñar a la iglesia de Corintio. Pablo aquí los está amonestando, le está recordando, los está advirtiendo de lo que sucedió en el pasado y de sus errores. Él le dice que Dios liberó al pueblo de Israel atravesando el Mar Rojo, pero a pesar de eso dice que muchos de ellos se perdieron por el camino. ¿Por qué? Por su falta de fe. O sea, los liberó atravesando el Mar Rojo, pero a pesar de eso, de haberlos liberado, muchos de ellos quedaron por el camino por su falta de fe. Pablo les recuerda que Jesús no pagó el precio de la salvación para que nosotros siguiéramos actuando y viviendo como si nosotros estuviéramos perdidos. Aquí Pablo les está enseñando que con los dones espirituales que nosotros tenemos, con las bendiciones que nosotros tenemos, con los dones que Dios nos da, nosotros tenemos la responsabilidad de andar como cristianos, de hablar como cristianos, de actuar como cristianos, de vivir una vida como Cristo quiere que la vivamos. No podemos tener el gozo de Cristo Jesús y hacer lo que nos da la gana y vivir como si estuviéramos perdidos. Tenemos una responsabilidad. Pero lo que pasa es que me he dado cuenta que nosotros somos adventistas del séptimo día. Entonces encendemos a Dios el sábado y lo apagamos el resto de la semana como si fuera una lámpara. Y no podemos vivir de esa manera. Nosotros tenemos una responsabilidad. Y esto era lo que le pasaba a la iglesia de Corintios. Ellos eran espirituales, pero seguían siendo carnales. Y estaban viviendo una doble vida. Espiritual, pero carnal. Espiritual, pero carnal. Así que Pablo aquí los amonesta con esta carta. Y le dice, Dios salvó a sus antepasados, pero aún así muchos se perdieron por el camino por su falta de fe. Porque se olvidaron lo que Dios había hecho con ellos en el pasado. Y Pablo comenta sobre algo aquí que nunca se había hablado en el Antiguo Testamento. Le dije que prestaran atención al versículo 2. La Biblia está llena de referencias que hace acerca del milagro, el evento que pasó al pueblo de Israel pasar por el Mar Rojo. Si me acompañan en Josué 2:10. Dice, sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, Dios secó el agua del Mar Rojo para que ustedes lo pasaran. Y también sabemos que ustedes aniquilaron por completo a Sihón y a Og. Bueno, ahí menciona que salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo. Salmo 136:13 nos dice, al que partió en dos el Mar Rojo, porque su amor es eterno. Y hay varios versículos que hacen referencia de este milagro acerca de cómo Dios liberó al pueblo de Israel atravesando el Mar Rojo. Pero aquí Pablo hace una referencia muy especial. Volvamos ahí a 1 Corintios 10, del 1 al 2. Y en el versículo 2 dice, de ese modo todos aquellos quedaron unidos a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Aquí Pablo hace la referencia que lo que le pasó al pueblo de Israel fue un ¿qué? Un bautismo. Un bautismo. ¿Y cuál fue el primer bautismo que se menciona, que se registra en la Biblia? A ver si me ayudan.
Ok, aunque no les vamos, ¿se menciona algún bautismo físico en el Antiguo Testamento? ¿Que ustedes se acuerden? Bueno, Pablo se refiere a lo que pasó, que fue un bautismo. Pablo mira hacia el pasado y nos hace entender que lo que le pasó a nuestros antepasados fue un bautismo. Ellos no sabían que Dios los estaba bautizando. Ellos eso no lo veían. Ellos solo veían el milagro que estaba pasando, pero Dios los estaba bautizando. Y quiero detenerme aquí por un momento. Porque hay veces que nosotros pasamos por situaciones en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, que pensamos, Dios, ¿por qué tú permites que yo pase por esto? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Yo soy una buena persona. ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que padecer? Y a veces no entendemos lo que Dios está obrando y trabajando en nuestras vidas. ¿Cuándo se acuerdan de la historia de José? José era un varón hecho, derecho, recto delante de los ojos de Dios. ¿Y qué sucedió con José? Lo vendieron los hermanos, tuvo que ir de esclavo a Egipto. ¿Cuánto padeció José? ¿Cuánto tiempo pasó para José darse cuenta lo que Dios estaba haciendo en su vida y el plan que tenía Dios para él? Y a veces pasan años para que nosotros entendamos lo que Dios hizo en el pasado con nosotros y hacia dónde Él nos quiere llevar. Y es difícil a veces comprender y entenderlo, porque algo que pensábamos que era malo en nuestra vida, Dios lo usa y lo transforma en una bendición. Algo que nos hacía sufrir y padecer, Dios lo transforma en algo bueno. Y cuando nosotros miramos hacia atrás, podemos entender que lo que Dios estaba haciendo con nosotros era bautizándonos. Nos estaba bautizando. Dios no solo los liberó, sino que los bautizó. Era un bautismo. Dios podía haber liberado al pueblo de Israel de cualquier otra manera. ¿Era necesario que ellos pasaran por el mar? Estoy seguro que habían otras rutas de atravesar. Pero Dios los llevó por ahí por un propósito. Dios los llevó porque tenía algo especial para ellos. Los llevó hacia el Mar Rojo porque ellos necesitaban pasar por el agua. Era necesario que el pueblo de Israel pasara por el agua. Ellos estaban naciendo de nuevo. Y para nacer de nuevo es necesario que pasemos por el agua. Es necesario que pasemos por el agua. Ellos eran esclavos, venían de la esclavitud. Lo único que conocía el pueblo de Israel era la esclavitud. Ellos no conocían más nada. Ellos vivían en esa vida. Así que para ellos poder nacer de nuevo, ellos tenían que pasar por el agua. No puede haber renacimiento sin agua. Cuando una mujer está embarazada en la última etapa de su embarazo, ¿qué pasa? ¿Qué dice tía? All right. Dice que se rompe la ¿qué? La fuente. Viene el agua anunciando ¿qué? Corre que sale. All right. Mándate a correr que el bebé ya viene. O sea que el agua anuncia ya el nacimiento de la criatura. Se rompe la fuente señalando que la criatura ya está lista para nacer. Ya en la última etapa. Sin agua no hay nacimiento. Y de cierta manera aquí Jesús le estaba dando a luz al pueblo de Israel, haciéndolos atravesar y pasar por el agua. Cuando las fuentes se rompen, señala que viene el bebé. Dice que el agua en la Biblia es un elemento poderoso, se usa para varias cosas, ¿no? Y es un elemento muy importante en la Biblia. Dice que el mundo entero fue bautizado por agua. En Génesis nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y decía, haya expansión entre las aguas. ¿Y de las aguas salió qué? La tierra. All right. De las aguas salió la tierra. Así que el mundo entero fue bautizado. Cuando el diluvio, ¿qué sucedió? El mundo fue, lo digo yo, fue enjuagado, fue purificado, fue renovado mediante el agua, ¿no? Fue hecho nuevo. Un renacimiento, porque el mundo pasó por el agua. Y el pueblo de Israel
salió del agua. En cada momento importante de la Biblia ha habido este elemento del agua. Cuando el sacerdote iba a entrar al templo, ¿qué hacía? Dice que se lavaba las manos, se purificaba antes de entrar. Así que el agua es un elemento poderoso. Cuando Jesús se preparaba para su ministerio aquí en la tierra, Él bajó a las aguas del río Jordán para ser bautizado. ¿Y se acuerdan que Juan no quería bautizarlo? ¿Quién soy yo para bautizar a Jesús? Pero Él le dijo, yo tengo una misión importante que cumplir y es necesario que yo pase por el agua. Sin el agua no puede haber renacimiento. Cuando el pueblo de Dios estaba por entrar en la tierra prometida que estaba frente al río Jordán, también tuvieron que atravesar por el agua, atravesar el río. Sin el agua no puede haber renacimiento. Pablo aquí, reflexionando en el pasado, dice que Dios no solo los liberó, sino que los bautizó. Un bautismo que en ese momento ellos quizás no lo reconocían. Y Dios nos hace pasar a nosotros también por bautismos que nosotros no reconocemos en el momento que están pasando. Jesús mismo en Lucas dijo, de un bautismo es necesario que yo sea bautizado. Y dice, ¿y cuánto anhelo que esto acabe de pasar ya, que ya llegue? ¿Y de qué bautismo estaba hablando Jesús? Si Él ya había sido bautizado. Esto lo dijo después de ser bautizado. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿De qué bautismo? De la muerte en la cruz, ¿verdad? De la muerte en la cruz. La muerte en tierra, entierro y resurrección. Y eso es lo que es el bautismo. Cuando nosotros vemos un bautismo aquí, que lo acabamos de tener poquito, ¿qué pasa? ¿Qué simbolismo tiene el bautismo para nosotros? Cuando nos bautizan, ¿el agua nos purifica? ¿Nos hace algo físico el agua que nos está bautizando? ¿Es agua bendita que nos están sumergiendo ahí? Es un simbolismo. ¿Y cuál es el simbolismo? Muerte, entierro y resurrección. El viejo hombre o mujer enterrado queda ahí, hecho nuevo, un renacimiento. Sin agua no puede haber renacimiento. Y esto fue lo que pasó. Era muerte, entierro y resurrección. Dios permite que nosotros atravesemos situaciones que no entendemos y estamos tan ocupados viendo el problema que no vemos lo que Dios está obrando en nuestras vidas. Y el problema, hermanos, es muy fácil verlo. El pueblo de Israel, los egipcios nos persiguen, el faraón nos sigue. El problema es fácil verlo, pero ellos no podían ver que lo que le estaba pasando, lo que estaban atravesando, Dios tenía un propósito grande para su vida. Ellos pensaban que Dios los trajo al Mar Rojo para morir. Me encanta siempre, no sé, era el personaje del video que está en la historia también. Había uno siempre que le buscaba lo negativo. Veían el agua abriendo, el fuego, todo, y era algo negativo todo el tiempo. Nunca vemos y podemos abrir los ojos a ver lo que Dios está haciendo, el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Pero yo he tenido en esta mañana que hay un propósito para tu dolor. Hay un propósito para lo que tú estás atravesando. Hay un propósito para lo que te aflige en tu vida. Nosotros miramos lo que está pasando y no lo que Dios va a hacer. No podemos alabar a Dios en nuestra angustia si no tenemos fe, que es por un propósito. Porque es fácil decirlo, sí, oramos, estamos angustiados. Pero si no tenemos fe que lo que estamos atravesando es por un propósito, de nada sirve. Tenemos que tener fe que todo lo que nos sucede está en control y es por un propósito. Romanos 8:28, un versículo muy conocido, dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pablo nos muestra que por cada problema en nuestras vidas, Dios tiene un propósito especial. El pueblo de Dios en ese momento eran esclavos fugitivos. Siempre iban a ser esclavos fugitivos mirando hacia atrás con temor,
Mientras que el faraón los seguía a ellos no eran esclavos, pero iban a ser siempre esclavizados, porque el temor que el faraón los seguía siempre estaba presente. Y aunque no oprimidos, la posibilidad de ser oprimida siempre existía, porque vivían con ese temor que nos están siguiendo el pueblo egipcio. El faraón nos va a agarrar. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y ellos seguían viviendo en temor. La columna de fuego, la luz, estaban delante del mar, abrieron el mar y todavía se quejaban que nos trajiste al desierto para morir. No veían como Dios los estaba guiando y como Dios los había bautizado. Y me pregunto cuántos de nosotros, a pesar de ver cómo Dios nos ha ayudado y nos ha liberado, seguimos viviendo en temor. A pesar de ver cómo Dios nos ha ayudado hasta ahora, nosotros seguimos viviendo en temor. Si tú permites que el faraón te persiga, nunca serás realmente libre. Nunca seremos realmente libres. Vivir en temor no es vivir. Así que Dios toma al pueblo de Israel, atravesando el Mar Rojo. Ellos fueron salvos porque atravesaron el Mar Rojo. Todo lo bueno que era de Dios salió del agua. Y todo lo malo, ¿qué pasó? Quedó enterrado, tapado, hundido por el agua. Y si no se acuerdan de nada de lo que le dije en esta mañana, si se durmieron, si estaban pendientes a lo que van a comer un poquito más tarde, las enchiladas, los taquitos, quiero que presten atención a esto. Hay cosas que Dios permite que tú pases en tu vida y cosas que te afligen en tu vida solo para destruir aquello que te hace vivir en temor. Acuérdense de eso. Hay situaciones que vamos a pasar nosotros en nuestra vida que Dios las permite que nosotros pasemos para destruir aquello que nos hace vivir en temor. Porque vivir en temor no es vivir. No es vivir. Porque Él sacó al pueblo de Israel. Y si Él lo hubiera liberado y el faraón hubiera seguido detrás de ellos todo el tiempo, ¿eran realmente libres? Dios no quiere que nosotros vivamos con temor. Él quiere que nosotros tengamos fe que toda nuestra vida está en sus manos y todo lo que pasamos nosotros tiene un propósito. Y Él nos está bautizando. Entraron al mar siendo esclavos y salieron del agua nuevas criaturas libres en Cristo Jesús. Y los quiero, este último si van al capítulo 10 donde estábamos de Primera de Corintios y el versículo 13. Porque Él dice que los bautizó, pero Dios nos da las herramientas y el conocimiento para saber cómo es que Él va a obrar en nuestras vidas. Y el versículo 13 nos dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Y te digo en esta mañana, déjate ser bautizado por Cristo Jesús. Es necesario que nosotros pasemos por el agua. Sin el agua no hay renacimiento. Y la manera de nosotros mantenernos en ese contacto y comunión con Dios es mediante la oración. La oración es el puente que une a la tierra y el cielo. Es la manera de que nosotros hablamos con Dios. Pero tenemos que tener confianza
de cuando nosotros oramos, dejemos que Dios haga su voluntad y Él sea el que obre en nuestras vidas. Porque a veces nosotros queremos orar y queremos que Dios nos conteste al instante y lo que nosotros queremos. Y como le pasó a José, a veces van a pasar años antes que nosotros veamos cuál era el propósito de Dios en nuestras vidas y lo que Él estaba haciendo para que nosotros podamos vivir libres y sin temor.